su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué bueno es el Señor que nos regala la vida otra vez. Ayer estuvimos aquí temprano para estudiar la lección y pudimos llegar a muchos corazones, a muchas personas a través del YouTube. Pero hoy, miren, nos da el Señor el privilegio otra vez de tener la vida y qué gusto nos da entonces venir aquí también a Radio Advenimiento, a Advenimiento TV, para compartir con todos ustedes. Hoy nuevamente tengo conmigo a otro adolescente de la Iglesia Advenimiento, a Yashua Gutiérrez, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. ¿Cómo estás? Bien. Les doy un saludo a aquellos que por los aparatos electrónicos nos están viendo, por la tele. Que tengan un feliz día. Amén. Siempre oramos, hermanos, para estudiar, así que vamos a rodear nosotros aquí y Yashua va a tener la oración. Ustedes acompáñenos como ustedes puedan hacerlo, ¿ok? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos aquí, Señor, reunidos, Señor, aquí estudiando la palabra de Dios, Señor. Amén. Ayúdenos en esta mañana, Señor, a poder reflejar y a poder explicar, Señor, todo lo que tenemos aquí, Señor. Así es. Señor, guárdenos aquí, proteja a todos allá que nos están mirando, que puedan prestar mucha atención y que tú desde las distancias puedas tocar los corazones de aquellos. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos visto en estos días cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en la vida de Cristo desde prácticamente desde cuando Él nació. Nosotros vimos cómo pues obró en el nacimiento de Cristo. Lo vimos el domingo. Vimos que eso fue para darle cumplimiento a las profecías que se habían dicho en relación con un niño que nacería de una virgen. Y hemos visto también cómo el Espíritu Santo obró en la vida de Cristo para darle cumplimiento a las profecías de Isaías, aquellas que decían de que pues tendría el Espíritu en una forma plena sobre él y que lo ayudaría, lo capacitaría para que desarrollara todo su ministerio. Pero todavía hay mucho más que decir, de manera que vamos otra vez a irnos hasta el nacimiento de Jesús y miremos la niñez. ¿Cómo habrá el Espíritu Santo? Siendo que, porque como creador que obró ese milagro de que Jesús naciera, pues no iba a ser solo eso. Sin duda, durante toda su vida, desde el momento en que nace, el Espíritu Santo iba a obrar también para guiarlo. Nosotros hemos visto ayer que participó en el nacimiento y luego lo vemos que participa cuando comienza el ministerio. Pero ¿qué pudo haber pasado en toda su juventud, en toda su niñez? ¿Cómo habrá el Espíritu Santo obrado allí? Definitivamente que la Biblia nos tiene que decir cómo el Espíritu Santo afectó la vida de Cristo desde cuando nace hasta cuando, ya lo vemos aquí, ayer, poniendo en práctica su ministerio. Así que, Yashua, ¿qué te parece si lees para nosotros la manera como el Espíritu afectó la vida de Cristo? Sí, pastor. Aquí en Lucas 2, 40 y 52, si me acompañan. ¿Qué dice? Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí pastor dice que durante todo el tiempo desde cuando Jesús nació, todo el tiempo que Él creció, el Espíritu Santo le reveló a todas esas cosas y así pudo tener ese poder. Es interesante esto que estás diciendo, porque tú estás atribuyendo al Espíritu Santo lo que tú has leído, y tienes razón, porque el verso 40 dice que el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Noten, dice que se llenaba de sabiduría. Pero el 52, ese fue el 40, el 52 dice que crecía en sabiduría. Y nosotros mirábamos ayer de que cuando el Señor nació, el Espíritu Santo vino sobre él de una manera plena, porque dice que vino con espíritu de sabiduría. Dentro de las varias formas de manifestación del Espíritu Santo en la vida de él, una de ellas era espíritu de sabiduría. Así que nosotros lo miramos aquí, al Espíritu Santo, cuando habla de sabiduría, lo vemos obrando con él, hermanos, desde su niñez. Lo vemos obrando con él, dice, pues, para que él creciera fuerte, para que él prácticamente fuera lleno de gracia. Y lo más bonito es que dice que eso fue conforme él fue creciendo, porque dice en estatura también. Es decir, conforme él fue, hermano, llegando también a la juventud, el Espíritu Santo se manifestó de una manera que fue un niño muy sabio. Fue un niño que el Espíritu Santo lo enseñó a vivir de una manera sabia. Él jugaba con los demás niños. Él sin duda se relacionaba con los demás jóvenes. Pero todos sin duda podían ver y sentir que él tenía algo especial. Y era que tenía el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría que estaba en él. Porque vimos en el día, prácticamente el día domingo, en la introducción, vimos que había allí una profecía de que decía, el Altísimo pondré mi espíritu sobre él. Nosotros hemos visto entonces aquí en este primer versículo cómo afectó la vida de Jesús el Espíritu Santo al punto que llenó a Jesús de sabiduría, tanto desde su niñez como también en su juventud. Y el don de profecía nos va a ampliar más esto. ¿Qué te parece si lees? Sí. Leemos. En el resplandor del rostro de su Padre Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda, tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad en los buenos principios. Era firme como una roca y su vida revelaba a gracia de una cortesía desinteresada. El deseo de todas las gentes, página 49. Miren todo lo que el Espíritu Santo obró en Jesús, haciendo que fuera, dice, muy inteligente. Tenía una inteligencia viva y aguda, una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Y sí, porque
cuando allá estaba junto con los fariseos, pues allí él les hacía preguntas que a los fariseos los hacían, digámoslo así, tambalear, porque ellos respondían conforme a la tradición y Cristo quería respuestas conforme a las Escrituras. Así que nosotros vemos que el Señor, desde muy pequeñito, era muy inteligente y tenía una reflexión y una sabiduría que le superaban en cuanto a los años que tenía. Pero me gusta el hecho que dice que su carácter era de hermosa simetría. Es decir, estaba completo, no le hacía falta nada. Era bello en ese sentido, un carácter hermoso. Bueno, vemos también de que las facultades del intelecto y de su cuerpo se fueron desarrollando gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Y desde niño, hermano, desde niño nosotros vemos que Jesús era amable, era voluntarioso, él tenía mucha paciencia y era firme como una roca en cuanto a los buenos principios. Todo eso, hermanos, era el Espíritu Santo en él haciendo lo que de esa manera viviera. Y el Espíritu Santo, eso que hizo con Jesús desde niño y como joven, también lo puede hacer con nosotros, hermanos. También lo puede hacer con los niños de hoy, con los jóvenes de hoy. El Espíritu Santo igualmente los puede capacitar como capacitó a Jesús desde su infancia. Ahora, ¿qué sucedió al comienzo del ministerio de Jesús en esta tierra? ¿Y qué ejemplo nos ha dejado Jesús para que nosotros lo sigamos también? Sí, pastor, aquí dice en Marcos 1:12, si me acompaña. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces vamos a leer 1 Pedro 2, 21 y 22. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nosotros encontramos entonces que lo que sucedió al ministerio de Jesús en esta tierra es que fue tentado, pero él nos dejó el ejemplo de que no cedió a la tentación, que no cayó en aquello que Satanás le puso para que fracasara. Él, dice ahora el apóstol, nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. De la misma manera, nosotros podemos vencer, hermanos, el pecado en nuestra vida si permitimos que el Espíritu Santo, como hemos estado diciendo esos días atrás, venga a nosotros como vino a Jesús. Vamos a leer entonces el don profético que nos dice al respecto. Dice, cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado, fue guiado por el Espíritu de Dios. Él no provocó la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y obra. Ayunando y orando, había de fortalecerse para el sangriento sendero que debía recorrer. Mensajes selectos, tomo 1, página 266. Ahí está, el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto. Él no provocó la tentación. Esto es algo importante de tomar en cuenta. Él fue para estar solo, para contemplar su misión. Y allí dice, ayunando y orando, se fortaleció para el sangriento sendero que debía recorrer. Pero el Espíritu Santo lo llevó allí. ¿Por qué? Porque allí, hermanos, es donde él tenía que vencer. Porque justamente allí había caído el primer ser humano. Allí, no en el lugar geográfico, sino en la situación que se vio enfrentado con el asunto del apetito. Allí donde el hombre había fallado, allí, hermanos, Jesús fue a vencer. Ayunando, dice, y orando, se fortaleció para el sangriento sendero que debía recorrer. Y allí, cuando el diablo lo tentó, él, hermanos, lo venció con un escrito está. ¿Qué sigue diciendo el don de profecía? Dice, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. Lee de una vez que sigue. No había en él nada que respondería
a los sofismas de Satanás. Él no consistió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, mientras estemos unidos con él por la fe. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. El deseo de toda la gente, páginas 98 y 99. Pero me gusta aquí, hermanos, esta parte donde dice que así también podemos hacer nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jesús ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque el Espíritu Santo está aquí. Está aquí para ayudarnos. Está aquí, hermanos, para capacitarnos. Interesante que dice que Jesús no consintió en pecar. No había en él nada que respondiera a los sofismos de Satanás. Dijo, viene el príncipe de este mundo, dijo, y no tiene nada en mí. Qué hermoso esto, hermanos, porque pues lo hizo en forma humana, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que también nos quiere llenar a nosotros y que igualmente nos puede capacitar para decir lo mismo y para que efectivamente, hermanos, suceda. Es decir, que no cedamos, ni siquiera con el pensamiento, imagínense ustedes, para caer en la tentación. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y así a nosotros también, hermanos, nos ha hecho participantes, dice, de la naturaleza divina a través de su Espíritu Santo. De manera que nosotros también, hermanos, nosotros también podemos perfectamente, igual que Cristo, alcanzar la victoria sobre el pecado. Igual que Cristo, nosotros también podemos agarrarnos, hermanos, de la fe. De la fe, o por medio de la fe, mejor dicho, podemos agarrarnos de la mano de nuestro Señor Jesús y vencer con Él. Así que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros, también siendo llenos del Espíritu Santo, alcanzar victoria sobre malos pensamientos, sobre todo tipo de tentación que el enemigo nos ponga, que podamos, hermanos, no ceder ni siquiera con el pensamiento, mucho menos con la mirada o con la manera de hablar o con lo que oímos. Dios, hermanos, nos quiere hacer nosotros victoriosos también por medio de su Espíritu Santo, tal como lo fue Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta lección y a pedirle su ayuda. Oh Padre, queremos pedirte que nos deje el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo nosotros también, para que podamos ser victoriosos, para que podamos vencer toda tentación, que ni con el pensamiento nosotros cedamos, Padre, al pecado, tal como lo hizo Jesús. La palabra nos manda a seguir su ejemplo. Señor, rogamos para que el Espíritu Santo venga a nosotros y podamos tener ese privilegio que Jesús tuvo de vencer toda tentación. Ayúdanos, Señor, para que podamos alcanzarlo. Te ruego que bendigas a Yahshua y a todos los niños y los jóvenes, para que de alguna manera también permitan que el Espíritu Santo venga a ellos y les dé esa capacidad, ese poder para vencer todas las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor, por esta lección. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.